Hola, buenos días. Os prometí que iba a hacer un vídeo sobre un capítulo del libro de Los Amos del Mundo de Cristina Martín, titulado Estados Unidos versus Europa. Por fin ha llegado el día y el momento. He tenido que leer mucho, no solo este capítulo, sino casi todo el libro entero. Casi todo el libro entero. Aunque no se ve aquí, tengo muchas cosas subrayadas. Eh, hay una guerra actualmente comercial. eh, Cuando digo actualmente, hablo de una guerra comercial que se está fraguando desde principios del siglo XX, como bien dice la autora. Eh, es un conflicto entre países, entre países eh, que quieren tener sus multinacionales, y los países que ya la tienen, como Estados Unidos, no quieren que otros países tengan sus multinacionales. Los países europeos que tienen sus multinacionales no quieren que el pequeño y mediano comercio prospere en Europa y, en fin, es un conflicto entre comerciantes, en el que el pez gordo no quiere que el pez pequeño avance. El pequeño y mediano comercio se quiere destruir, por tanto la clase media, y los países en desarrollo no pueden prosperar porque los países gordos, o sea, los países más poderosos económicamente, eh, evidentemente no quieren competencia. Y es un conflicto que se fragua eh, desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, desde la Primera Guerra Mundial, cuando la lucha era por mantener las colonias y, en fin, es un problema que en el que estamos en medio, los países mediterráneos. Y bueno, en este capítulo en concreto, Cristina Martín Jiménez habla de que el conflicto, cuando se genera el conflicto más gordo entre Estados Unidos y Europa, es a raíz de la guerra de Irak, en la que Estados Unidos aprovecha para que Irak no pueda tener sus centrales nucleares, etcétera, con la excusa de que tienen bombas nucleares y tal. Pero bueno, pienso también que si Irak fuera un país poderoso, cuidadito, cuidadito, porque no sé en qué punto estaríamos ahora Europa, con el Islam más radical. Ténganse en cuenta estas cosas también. Entonces, el conflicto que hay, entre todo, o sea, fundamentalmente es entre Francia, Alemania y Estados Unidos. Francia se queja de que Estados Unidos quiere el poder absoluto en cuanto al comercio y que Francia no puede prosperar y tal. Y bueno, y ahí estamos los países mediterráneos en medio de estos conflictos generados en definitiva, por los anglosajones. Yo voy a poner a Francia también como Alemania e Inglaterra, para mí son anglosajones, aunque no lo sean, pero tienen esa filosofía anglosajona de colonizar para explotar las materias primas, dejar otros países en la ruina y beneficiarse ellos. Entonces es un conflicto que viene de largo, en el que los países mediterráneos estamos ahí también involucrados por culpa de estos políticos nefastos que en vez de salirse de toda esa mierda, nos han metido más y más y más para sus intereses. Como dice la autora, no en este capítulo, sino en otros, el libro tiene, ¿cuántas páginas tiene? Pues tiene unas 340 páginas. Entonces es un conflicto que nos han metido estos políticos para sus intereses personales y lucrativos. Por eso están en la Agenda 2030. Unas veces están a favor de los anglosajones de Europa
y otras veces están a favor de los anglosajones en Estados Unidos. De lo que nunca están a favor es de los ciudadanos. Entiéndase, el territorio mediterráneo, ciudadanos de los territorios mediterráneos. Portugal, España, parte de Francia, Italia, Grecia. Nosotros actualmente no pintamos nada. El Mediterráneo fue la cuna de Europa, incluso la cuna del Nuevo Mundo, pero actualmente no pintamos nada. Y lo que está habiendo es un conflicto comercial, pero entre los peces gordos. El pequeño y mediano comercio no prospera, ni aquí, en Europa, ni va a prosperar en Estados Unidos, ni en ninguna otra parte. Es que no va a prosperar nunca, porque se quieren cargar a la clase media. Entre que aquí no hay industrias, porque evidentemente no se quiere que el pequeño y mediano comercio prospere, entre que Estados Unidos va a poner aranceles al pequeño y mediano comercio extranjero, es decir, europeo, pues aquí la cosa no va a prosperar. Encima, la Unión Europea le está echando la culpa a Estados Unidos de que no prospere el pequeño y mediano comercio. Pero ¿no sois vosotros políticos los que ponéis cuotas trimestrales, impuestos, nos habéis metido la inflación, estáis haciendo que la gente no pueda heredar, tenga que pagar plusvalías, que cualquiera se pueda meter en tu casa, que por eso queréis la inmigración ilegal para reventar a la clase media? Y aparte lucraros porque traficáis con personas. ¿No empieza el problema realmente con vosotros? Digo yo. Entonces, es muy fácil echarle también la culpa a Donald Trump actualmente de lo que está pasando, pero es que Donald Trump se ha encontrado con este problema que se generó hace mucho tiempo. Se generó hace ya muchísimo tiempo. Entonces, Donald Trump, el capítulo de Europa versus Estados Unidos es muy pequeño, a mí se me ha quedado muy corto porque habla del conflicto de Irak, pero no habla de otras tantas problemáticas. Cristina Martín tiene más libros y yo este libro aún no me lo he leído entero, me lo he leído casi todo, pero entero no. Y, y es un tema muy complejo que requiere mucho tiempo hasta que yo me aclare mis ideas. Es un capítulo muy corto. El capítulo, como ya he dicho, fundamentalmente se fundamenta en la guerra contra Irak, en la que Europa no está de acuerdo y Estados Unidos, a ver, no está de acuerdo porque si se mete ahí, como ya se metió, pues Estados Unidos se hace cada vez más fuerte. Es por lo único que no está de acuerdo. Ni por razones humanitarias ni pollas, ¿vale? Es por lo único que no está de acuerdo. Europa en el que Estados Unidos meta la mano en Irak. Entonces, como ya he dicho, es un conflicto que va de largo y Donald Trump pues se encuentra con esta situación social actual. Yo sigo sin saber si está a favor de la Agenda 2030 o Donald Trump no está a favor de la Agenda 2030. Porque estoy muy confundida. Porque por una parte va en contra de la inmigración ilegal. Y eso, la Agenda 2030, ya sabéis que está a favor de que haya fronteras abiertas para todas las personas. Sin saber si entra aquí un delincuente, sin saber si el país lo va a poder sostener. Y en fin. Para desestabilizar a la clase media y que todos sean pobres y que puedan dominarnos. Es básicamente por eso por lo que está a favor. Y aparte porque se lucran con el tráfico de personas. Donald Trump está en contra de las políticas del cambio climático, toda esta ideología nefasta con la que nos meten miedo. Oh, es que no se puede explotar las materias primas porque es que si no vas a acabar con el mundo y va a venir un meteorito y va a acabar con el planeta Tierra. Y si decides contaminar, te vamos a freír a impuestos. Donald Trump está absolutamente en contra de toda esa mierda. Está a favor de explotar las materias primas y está a favor de sus industrias. Entonces, por eso yo no sé hasta qué punto
o si está a favor de la Agenda 2030 o si no lo está. Entonces, yo lo que sé es que en la Unión Europea está impuesta la Agenda 2030 y que Trump molesta. Y eso ya me hace sospechar de que Donald Trump no tiene nada que ver con la Agenda 2030. Simplemente yo creo que está mirando por su país, por los intereses de Estados Unidos. Y que la culpa de que Europa está como está no la tiene Estados Unidos, sino la Unión Europea, fundamentalmente, que son los que le están poniendo zancadilla al pequeño y mediano comercio. Son los que están impidiendo que España pueda explotar sus recursos naturales, porque ya dije en un vídeo que España es muy rica en tierras raras, que podríamos ser primera potencia incluso mundial, solo con las tierras raras. Hay tres, como ya he dicho en otros vídeos, tres etapas en la historia de la tecnología, que es la etapa donde los utensilios se hacían con piedras, utensilios rudimentarios, donde todavía no existía la civilización como tal. La etapa de los metales y la etapa de las tierras raras con la que se hace la tecnología actual. Los móviles, los ordenadores, la robótica, etcétera, etcétera. Entonces, pues fijaros, no se puede explotar porque es que contamina y claro, pero seguro que vendrá una potencia extranjera que cuando te unte de dinero sí lo vas a explotar y los españoles no van a ver un duro, sino las multinacionales, que de hecho ya está pasando. Así que bueno, es un conflicto comercial. Al pequeño y mediano comerciante o pequeñas y medianas empresas, desde aquí, desde la Unión Europea, se le está diciendo que el único culpable es Estados Unidos. Esto recuerda mucho al libro 1984 de George Orwell. ¿Qué te pasa, bonita? Donde la culpa la tenía alguien de fuera y mientras le estaban al ciudadano machacando desde dentro. Lo tenían sumiso y lo tenía bien calladito y el ciudadano desfogaba con un enemigo imaginario de fuera. Y Estados Unidos no está obligado a tener ningún tipo de relación comercial con el pequeño y mediano comercio de Europa. Es que no está obligado, es que tiene todo el derecho del mundo a ponerte aranceles. De hecho, el pequeño y mediano comercio no pinta nada y molesta en la agenda globalista 2030. Molesta muchísimo. Porque en el caso de crecer, podría ser un enemigo para las multinacionales y por tanto se quiere evitar a toda costa. Pero Donald Trump se ha encontrado con un país en crisis debido a la agenda globalista que le ha salpicado, se ha encontrado con el problema de la inmigración ilegal, con el problema de que no puede explotar sus recursos y con el problema de una deuda económica que, claro, tiene que subsanar. ¿Y cómo se subsana? Pues evitando que el pequeño y mediano comercio procedente de Europa le haga sombra y va a potenciar sus comercios. Yo no sé si Donald Trump va a potenciar el pequeño y mediano comercio de su país. Eso no lo sé yo. Por eso, yo no sé si Donald Trump, aunque no formara parte del club este nefasto Bilderberg, pues estaría a favor o en contra del pequeño comercio de su país, puesto que está rodeado de multimillonarios que tienen multinacionales y tienen muchos intereses en Estados Unidos. Yo todavía no lo sé. Yo lo que sé es que en Europa se pretende implantar, que de hecho ya se ha implantado la Agenda 2030, por este club Bilderberg, entre otras asociaciones de multimillonarios. El rey Felipe VI va con su chapita de la Agenda 2030, Antonio Sánchez también tiene su chapita de la Agenda 2030
Y es una cosa, pues, como bien dice Cristina Martín Jiménez, demoníaca, donde los intereses comerciales más voraces y atroces de gente codiciosa y avariciosa prevalecen sobre el humanismo, los valores cristianos. Ya hice yo, en el último vídeo hablé de cómo se ha roto con los valores occidentales. La cuna de la civilización europea, que es la cultura grecolatina hispánica. ¿Y por qué digo hispánica? Porque el Imperio Español se dedicó a propagar esos valores al Nuevo Mundo. Por eso para mí también es fundamental incluirla en el eje greco-latino. Y se lo ha cargado. De hecho aquí, en vez de estar orgullosos de esos valores, pues nos reímos de ellos. La gente ya ni bautiza a sus hijos, los dejan en un limbo moral, que son carne de cañón para que entren en sectas y cosas peligrosas a sus propios hijos, porque esos valores no se los han inculcado. Entonces, cuando tú te cargas los valores, cuando tú te cargas esos valores que por otra parte son buenos porque mm, esos valores te hacen, lo que pretenden es que tú llegues a desarrollarte y ser mejor persona. Cuando tú te cargas esos valores, un ateo está expuesto a entrar en organizaciones sectarias y organizaciones de las ramas más peligrosas del isla, que ya lo hablé yo también en el vídeo. Entonces, cuando tú estás expuesto a que te lamen la cabeza y meterte en secta, yo no hablo de secta en plan grupos pequeñitos, de una secta que estaba en un barrio por ahí, de gente majara. Yo hablo de sectas a nivel gubernamental. Cree en el cambio climático, cree que si eres más pobre serás más feliz, cree que explotar los recursos naturales es malo, cree en la ideología de yo no sé qué, todo lo que acabe en ismo, ecologismo, animalismo, feminismo, y en fin, un montón de cosas. Te están lavando el coco, ya formas parte de una secta, la secta de la Unión Europea, la que quiere acabar con el pequeño y mediano comercio, que el ciudadano sea un número, al ciudadano se le prive de del alma, joder, del alma. Es que hay gente que no cree ni en el alma ya, que somos un pedazo de carne con ojo que andamos por el mundo y ya está. Entonces somos muy, muy fáciles de manipular. Entonces eso es la Unión Europea, la nefasta Unión Europea. ¿Por qué cuando hay tráfico de personas, de inmigración ilegal y tal, nos quedamos callados? Porque ya hay mucha gente con el coco lavado. Oh, es que no hay que tener fronteras de ningún tipo. Y, y le lavan el coco pensando que todo el mundo que entra es bueno, que es bueno por naturaleza. Como si el mal no existiera, cuando ya el mal está implantado en Europa desde hace mucho tiempo. No hay gente mala, no existe el mal. Un delincuente vale igual que una persona, que un ciudadano eh, ejemplar. La vida de un delincuente vale lo mismo que la de un ciudadano ejemplar. Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Incluso hay veces que la vida de un delincuente vale más que la de un ciudadano ejemplar. Pero mucho más. Entonces, pues en esa estamos. En esa estamos. Por un lado,
El que cree que somos un trozo de carne con ojos, que no tenemos alma, cree que la vida de un delincuente vale lo mismo que la de una persona que no ha cometido ningún crimen, ningún acto delictivo, pero por otra parte, no crees en nada, o sea, me refiero, no crees en los valores, no crees en los valores tradicionales como no matarás, no robarás, amarás a tus padres, en fin, todas esas cosas, ¿no? Los mandamientos, en fin, que puedes creer en muchas cosas y no creer en nada al mismo tiempo. Puedes creer en muchas cosas, me refiero a tonterías, y no creer en nada al mismo tiempo. O sea, estamos en esa locura social. Eh, Aquí a la gente le da igual el pequeño y mediano comercio. De hecho, los consumidores atiborran los establecimientos de las multinacionales. Al consumidor, el consumidor es un borrego. Al consumidor se le ha hecho ser un borrego. El consumidor, mira, a pesar de que haya todo este club de ricos poderosos y tal, si el consumidor no quisiera, las multinacionales se iban a tomar por culo. Es que se iban a tomar por culo en cero coma. Pero no sé cómo lo han hecho, o sea, la ingeniería social que han hecho, que vemos bien las multinacionales. Y el pequeño y mediano comercio está cada vez peor. Entonces esto va a generar una serie de gente inútil, improductiva, para el Estado, bueno, para el supraestado, que es la Unión Europea. Y esta gente, otro plan que tiene el club Bilderberg y el club de los grandes poderosos es que la gente improductiva se vaya a tomar por culo. De hecho, ya está habiendo planes de eutanasia para la gente mayor, que es improductiva. Y bueno, y como es improductiva y cuesta dinero, pues se la quieren cargar. Y de hecho ya está pasando, pasó con el COVID. Entonces la gente no se da cuenta y se le insufla ideología y parece que viven de ideología. No se dan cuenta de lo importante que es el comercio hoy en día. No se dan cuenta del poder que tiene el comercio, no se dan cuenta del poder que tienen las multinacionales y los ricos que son los dueños de esas multinacionales. Entonces, bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y habrá que hacer más vídeos sobre este tema porque es un tema, es el tema principal de todo lo que está pasando, es el tema clave, es el tema clave de todo lo que está pasando. Tenemos unos políticos que no miran por el ciudadano, sino por enriquecerse, formar parte de esas multinacionales y encargarse de que tú no tengas voz ni voto. Por eso se quieren cargar los estados. Y nada, lo dicho, el capítulo de Europa versus Estados Unidos se me queda muy corto porque habla solo del conflicto de Irak y, y el conflicto realmente que tiene, si vas leyendo con más profundidad este libro, te das cuenta de que el conflicto que hay entre Europa y Estados Unidos es un conflicto que tiene que ver con las multinacionales. Ahí el pequeño y mediano comercio no pinta nada. Es un conflicto de la Agenda 2030 contra la propia Agenda 2030. Aunque Donald Trump esté en contra del cambio climático y todo esto. Es un conflicto entre bloques de poder. Y ahí el pequeño y mediano comercio pinta una mierda y tú y yo pintamos otra. Así que nada, un besito y hasta luego. Espero que os haya gustado y nada, que disfrutéis el fin de semana. Bueno, que ya queda poco, pero bueno, disfrutar lo que queda de él. Y nada, que como consumidores seamos responsables y, y ya está. Que lo que se ve venir es una guerra entre los pequeños y medianos comercios y las grandes potencias mundiales. Esa va a ser la guerra que va a haber.
Así que nada, un besito y que tengáis buen día.